La hacienda, o latifundio, ha constituido el fenómeno histórico de más larga duración en la historia chilena, configurándose en el siglo XVII y prolongándose hasta la segunda mitad del siglo XX. El sistema latifundista se caracterizaba por una alta concentración de la propiedad agrícola, además de una rígida jerarquía social, en la cual patrón y campesino mantenían un vínculo paternalista y clientelar, caracterizado por un fuerte autoritarismo. Entre 1964 y 1973, el Estado chileno expropió aproximadamente la mitad de las tierras agrícolas disponibles en el país, distribuyéndolas entre los campesinos y rompiendo así el plurisecular sistema latifundista. Este proceso es conocido como la Reforma Agraria. La reforma no nace de la nada, sino que es el fruto de largos decenios de conflicto entre el mundo rural y el mundo urbano, entre tradición y modernidad. En el siglo XIX, la hacienda constituyó durante un periodo el motor de la economía nacional, gracias al boom de las exportaciones de trigo. Pero en el siglo XX, en la visión de las élites urbanas ilustradas, el mundo rural pasó a ser sinónimo de explotación y miseria. La concentración de la propiedad agrícola era otro hecho considerado escandaloso. En 1955, el 4,4% de los propietarios agrícolas poseía el 43,8% de las tierras regadas, mientras que el 36,9% de los propietarios era dueño de tan solo el 2,3% de las tierras de bajo riego. En síntesis, desde la ciudad, el mundo agrícola parecía como la antítesis del modelo progresista que se estaba intentando construir. No obstante, los distintos sectores urbanos de mediados de siglo prefirieron sacrificar el objetivo de modernizar el agro, en pos de privilegiar el desarrollo industrial, evitando así los riesgos de romper políticamente con la oligarquía terrateniente y procurando mantener bajo el precio de los alimentos. Paradójicamente, la primera reforma agraria fue promulgada por el presidente conservador Jorge Alessandri en 1962. Esto se explica por la constitución de la Alianza para el Progreso, creada por Estados Unidos para impulsar procesos reformistas, que impidieran explosiones revolucionarias en América Latina, las cuales pudieran seguir el ejemplo de la Revolución Cubana. Otros factores importantes fueron el apoyo dado por la Iglesia Católica y la importancia cultural de los cientistas sociales ligados a la CEPAL, convencidos de la urgente necesidad de reformas estructurales en América Latina. A pesar de todo esto, la reforma de Alessandri tuvo un carácter extraordinariamente limitado, ya que involucró solo los terrenos de propiedad estatal, pasando a la historia con el irónico nombre de la Reforma del Macetero. En 1964, triunfa en las elecciones presidenciales el líder demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, bajo el lema de la Revolución en Libertad. Punto central de su programa era una nueva ley de reforma agraria, que se promulgará, luego de fuertes polémicas, en 1967, unida a una ley que por primera vez permite la existencia legal de los sindicatos campesinos. Para la democracia cristiana, la reforma agraria constituía la posibilidad de crear un sector de pequeños propietarios rurales, políticamente moderados e integrados al mercado nacional, con el propósito de aumentar la producción y lograr que Chile pudiera autoabastecerse de alimentos. A pesar de la importancia y la radicalidad del proceso, se podría decir que la reforma agraria impulsada por el gobierno de Frei fracasó, al menos con respecto a los objetivos fijados. De las 100.000 familias que Frei había prometido beneficiar con la reforma, tan solo 20.000 lo lograron. Al contrario, el proceso de sindicalización campesina fue un éxito rotundo. Desde el momento en que se anunció la ley, en 1964, el número de campesinos inscritos en sindicatos aumentó de 1.658 a 225.607 en el año 1973. En tan solo 9 años, los sindicatos rurales pasaron de ser ínfimas células clandestinas a poderosas confederaciones nacionales, apoyadas por el Estado, lo que permitió a los campesinos obtener un notable mejoramiento de sus salarios y calidad de vida, además de transformarlos por primera vez en protagonistas de la política nacional. Con la sindicalización, se rompe la secular subordinación del campesino ante el patrón. Es la muerte de un mundo, que provocará fuertes tensiones en el campo chileno, ligadas a la resistencia por parte de los terratenientes al proceso de reforma agraria, considerado como un simple robo, y por la creciente movilización campesina,
que comenzaba a utilizar la huelga y las tomas en forma masiva. El explosivo aumento de campesinos sindicalizados, unido a la imposibilidad del gobierno de Frei de cumplir los objetivos prometidos, contribuyó a aumentar las expectativas campesinas de la reforma. De este modo, el proceso de reforma agraria se profundizó radicalmente durante el gobierno de Salvador Allende, vencedor de las elecciones de 1970, como candidato a la Unidad Popular. Durante el período 1970-1973, la superficie de tierra expropiada se duplicó con respecto al período precedente, mientras que el número de familias asentadas creció en más de un 150%. Esta aceleración del proceso de reforma agraria se debió principalmente al aumento de la presión de los campesinos sobre el Estado. Las huelgas y tomas crecieron explosivamente durante este periodo y se transformaron en formas de lucha cotidianas para los campesinos. Por otra parte, la Unidad Popular consideraba la reforma agraria como un instrumento para la construcción y consolidación del socialismo en el mundo rural, propósito que se encontró en constante tensión con la preferencia de gran parte de los campesinos hacia la propiedad individual de la tierra en vez de una propiedad colectiva. El golpe militar de 1973 puso un trágico fin al proceso. No obstante, la reforma agraria había alcanzado un punto desde el cual no era posible volver atrás. Es innegable que durante este periodo se destruyó en forma definitiva y irreversible el sistema latifundista que regía en el campo chileno. Tan solo un tercio de las tierras expropiadas fueron devueltas a sus antiguos propietarios, mientras que otro tercio fue rematado, creándose un nuevo estrato campesino, los parceleros. Si bien la reforma agraria logró desmantelar el sistema latifundista, con la posterior llegada al gobierno militar, los sueños de autonomía del campesinado chileno se vieron profundamente frustrados. Los campesinos que lograron conservar las tierras otorgadas por la reforma fueron abandonados por el Estado. Sin facilitaciones ni capacitación empresarial, muchos se vieron obligados a vender sus tierras rápidamente. En 10 años, más de las 3/4 partes de los pequeños propietarios agrícolas habían perdido su propiedad y se habían convertido en temporeros. En síntesis, en menos de 2 décadas, amplios sectores del mundo campesino, que habían permanecido inmutables durante siglos, vivieron una serie de cambios traumáticos, pasando de una situación de paternalismo autoritario a ser sus propios patrones, para posteriormente vivir un evidente proceso de subordinación y pauperización, que se mantiene como una de las tantas heridas abiertas del Chile de hoy.